primer año del podcast, yo creo que lo escuchaban tal vez 20, 25 personas, no sé. Y sostener a veces las cosas hace que de a poquito empiecen a crecer. El que estén las marcas internacionales que deciden estar en el país, que estén en Patio Bullrich y que Blue Chip sea parte de esa selección de marcas, nos posiciona como una marca de calidad argentina y eso es un enorme orgullo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Patio Talks, una conversación en Patio Bullrich. Un espacio que reúne lo mejor del arte, la cultura, la moda, la gastronomía y las tendencias. Bienvenidos al tercer episodio de Patio Talks. Yo soy Milia Haddad, soy creadora de la Fórmula Podcast. Yo soy Cata Yaván, fundadora de la marca Blue Chip. Gracias Patio Bullrich por esta magnífica invitación. Cata, tenemos un ping pong de preguntas. ¿Cómo te parece que hagamos? ¿Querés que hagamos? Yo te pregunto a vos ahí preguntás a mí. O por ahí me interesa la respuesta de las dos. ¿Qué pensás? Lo que acordemos lo vamos a romper, así que no hay problema. Dale, empezamos con la primera. ¿Sos más de intuición o de estrategia? Primero la intuición y después la estrategia. ¿Vos? Yo soy mucho más de intuición, debería trabajar mucho más en mi estrategia. Bien. ¿Idea o ejecución? Creo que mi respuesta va a ser muy similar a la que recién te di. Confío mucho más en mis ideas y estoy trabajando a medida que va pasando los años el volverme mejor en poder ejecutar esas ideas en tiempo, en forma, de manera correcta. Bueno, yo soy bastante más grande que vos, sigo defendiendo la idea y la ejecución es una cuestión, es un paso posterior, pero que con equipos se logra, ¿no? Totalmente. ¿Decidir rápido o pensar de más? Definitivamente decidir rápido, pero tengo un socio que piensa de más, entonces nos equilibramos. Yo pienso de más. Te diría que decidir rápido no es mi fuerte, tal vez es eso, es encontrar el balance entre las dos, pero soy más de pensar mucho las cosas. ¿Y te frena eso? Y a veces creo que no es lo mejor. Pero también hay veces que hay ideas que llevan tiempo, ¿viste? De cultivarlas, obvio, de entenderlas. Entonces creo que también es una cualidad que a veces puede funcionar. Totalmente. Algo que hoy no negociarías. Creo que el mostrarme como soy. Creo que intento que todo lo que hago tenga mi impronta y poder, sí, sacarme las pretensiones o eso, mostrarme como lo que soy. ¿Vos? Me gusta tu respuesta. Creo que no es algo que negociaría a nivel consciente, pero creo que es un ejercicio diario. A medida que vas evolucionando, quizás a veces te lo planteás, pero creo que sí, que defender la identidad de uno es crucial. Y lo otro que no negociaría definitivamente son mis valores. O sea, hay ciertos valores que para mí no se negocian ni ayer, ni hoy, ni nunca. Si me pudieras decir como uno que te caracteriza, como el principal valor que defendés. Y la ética. La ética me parece que hay ciertas cosas que a vos te pueden venir a plantear en distintos escenarios y que siempre van a ser un no. La ética. Me encanta. Una palabra que defina tu momento actual. Adrenalina. Me encanta. Adrenalina, definitivamente. ¿Vos? Yo te diría que movimiento. Siento que estoy como explorando nuevas facetas mías y me parece que el estar en movimiento es lo que a uno siempre lo lleva a avanzar. Ni hablar. ¿Qué te inspira más? ¿Personas o procesos? Creo que adivino. Personas. Personas siempre. Siento que mucho de las cosas que me inspiran o me motivan tienen que ver con personas que escuché contar su historia, con ver referentes en lo que yo hago y en otras disciplinas, pero las personas definitivamente. ¿Vos? En realidad es un poco de los dos. Yo indumentaria y los procesos en la indumentaria son un disparador que te invita a prender la creatividad instantáneamente. Así que para mí los procesos son fundamentales y me nutren enormemente como diseñadora. Y después hay personas, sobre todo las personas trabajadoras, laburadoras. O sea, personas en cualquier disciplina que le pongan pasión a su laburo, a mí me llenan de energía y siento que me da, como que me hace creer que todo es posible. Una persona laburante. Y aparte de eso se contagia, es tal Ni cual. hablar. Un hábito que te cambió todo. El squash. Yo juego al squash. Arrancó siendo un deporte que lo hacía con mucha convicción, con
con muchas ganas. Me llevó a dejar de fumar porque mi rendimiento no era el que esperaba. Soy muy competitiva en los deportes. Y de repente un día cuando empecé a competir un poco más me di cuenta que me estaba viendo a mí también como empresaria, como diseñadora, como persona que forma equipos. El squash me dio una mirada de la cancha de mi propia vida que realmente fue algo como un hábito que me hace mucho bien en muchos aspectos. Wow, me encanta. ¿A vos? Yo creo que, y esto es algo muy reciente, empecé a acostarme temprano y levantarme mucho más temprano. Yo siempre fui de levantarme muy temprano, pero las horas de la noche siempre las estiraba mucho, entonces terminaba durmiendo poco. Y hace unos meses empecé a obligarme a acostarme más temprano, tipo 9:30, si no tengo nada, intento estar en la cama, 10 luces apagadas. Bien. Si se puede. Y eso cambió mi nivel de energía, de foco, de todo. Totalmente. Cata y Mili están vestidas por Blue Sheep. Descubrí la nueva colección curiosa en el nivel EP de Patio Bullrich. ¿Te cuesta más decir que no o sostener un sí? Yo siento que decir que no me cuesta a veces. Sí, tengo esta cosa como que también a trabajar, como de intentar complacer a veces por demás y siento que bueno, forma parte de quién soy, pero a veces intento reducirlo o moderarlo para que no termine como pasando mis propios límites. Para mí depende enormemente del contexto. A veces es difícil decir que no, a veces es difícil sostener un sí. Creo que si hace el ejercicio de volver a sus principios es más fácil, ¿no? Sostener un sí o un no, lo que fuera. Antes me costaba más decir que no de lo que me cuesta ahora, pero creo que es una cuestión de edad. Bien, me parece optimista pensarlo así. Total. ¿Tenés más miedo a fallar o a quedarte igual? ¿Qué es quedarse igual? No me quedo igual. Prefiero fallar toda la vida a quedarme igual. Un poco en función de esto que decías vos del movimiento. Para mí moverse de un lugar que sentís que ya estás cansado de estar, es un motor en la vida, es lo que te lleva a dar los siguientes pasos, es lo que te lleva a incomodarte, a salir de tu zona de confort. Definitivamente prefiero fallar antes que quedarme en el mismo lugar. ¿Y vos? Yo igual, lo mismo. No me asusta tanto el fallar, me parece que esto es una cuestión de explorar, de ver en lo que uno se siente más cómodo. Como la única manera de sacar nuevas facetas de uno mismo es exponerse, y en el exponerse muchas veces uno falla y no me aterra para nada. ¿Te pasó alguna vez de decir, che, cómo fallé acá? Muchas, en mi vida personal y en mi vida profesional. Y bueno, un poco reciente contaba, mi primer año del podcast, yo creo que lo escuchaban tal vez 20, 25 personas, no sé, no tengo el número, pero bueno, y tal vez no era fallar porque yo estaba comenzando, pero en algún momento te empezás a cuestionar, ¿esto lo estoy haciendo para algo? Digo, ¿tiene sentido que yo pase gran parte de mi tiempo y mi semana dedicado a esto? Entonces creo que el sostener a veces las cosas hace que de a poquito empiecen a crecer. Es así, tal cual decís. Cata, antes de que sigamos con las preguntas, primero quiero agradecerte porque hoy estoy vestida toda de Blue Sheep, que me encanta. Estamos engamadísimas con las tarjetas, todo. Te agradezco que estés vestida y te queda divino, así que siempre me da orgullo ver mujeres poderosas vestidas de Blue Sheep. No, soy fanática y todo lo que haces está pensado y tiene un detalle increíble, así que gracias. Nada, era solo mencionar esto antes de que sigamos. No, mil gracias. Y bueno, siendo que hablaste de Blue Sheep y siendo que somos una marca que trabaja mucho sobre la identidad, no solo de la marca, pero también sobre la identidad de las personas que la usan. Acá leo la primera pregunta que dice, ¿cuándo empezaste a sentir que lo que hacías tenía identidad propia? Creo que es un camino en construcción todavía y todos los días trabajo en encontrar esa identidad, pero creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos fuera de cámara, que es una cuestión de horas, como todo en la vida, ¿no? Como Total. Al principio uno emprende algo y te vas equivocando, vas haciendo cosas que te gustan más, pero intento que eso sea una característica y hoy me importa mucho que la identidad esté en todo lo que hago. Y la voy trabajando. No sé si tengo un momento puntual donde dije, bueno, esta es mi identidad. Y también creo que la identidad fluctúa y uno la va cambiando todo el tiempo y me gusta tener esa flexibilidad de poder darme ese espacio de cambiar todo el tiempo.
Me parece fundamental. Creo que la identidad se va construyendo. No solo la de lo que decías emprender, ¿no? En tu caso es el podcast, es la identidad del podcast, pero también la identidad de Mili dentro del podcast que generó. Porque digo, hay un momento donde el podcast va a seguir creciendo y va a empezar a tener su identidad y vos vas a ir teniendo la tuya. A mí me pasa un poco con la identidad de que la identidad de Cata fue siempre asociada a la identidad de Blue Sheep. Y bueno, vas creciendo, tengo 13 años como empresa y bueno, hay ciertas cosas que se van abriendo, que está bien que sucedan, pero bueno, es un trabajo constante y para mí fundamental la palabra que usaste, que es la flexibilidad, para entender que eso tiene que cambiar y que está bien que cambie, ¿no? Totalmente. ¿Qué versión tuya quedó atrás para llegar a donde estás hoy? Te diría que cambié muchísimo, no soy para nada la chica de los 20, creo que mantuve la espontaneidad y el sentido del humor, que es algo que me caracteriza, pero me volví una persona muchísimo más reflexiva, responsable y ordenada dentro de mi propio caos, caos positivo, pero a los 20 era un tiro al aire, era una persona que tenía muchas ideas, pero que no podía sostenerlas, o que sí, las sostenía a medias. Hoy soy una persona mucho más responsable. Bueno, también, o sea, tengo una empresa, soy madre, hay miles de cosas que me atravesaron, pero definitivamente me volví más estructurada en el buen sentido. Digo, siempre se habla de los creativos como, bueno, son todos unos volados. No, creo que la creatividad tiene que estar acompañada de una estructura que sostenga esa creatividad y creo que la he conseguido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y creo que es algo que me hizo bien. A la de los 20 quizás le hubiera parecido un horror que yo me convirtiera en alguien más formal en ciertos aspectos, en otros, nada, soy muy relajada, pero bueno, me ayudó. Estoy totalmente de acuerdo y me siento muy identificada con esa respuesta. Creo que en los últimos años yo tuve que dejar atrás una versión mía que era de mucho, o sea, mi cabeza era un desorden y desorden en todo, ¿viste? Desde vos veías mi cuarto era un desorden, la manera en la que comía era un desorden, la manera en que me organizaba. Y siempre sentía esto, que tenía como buenas ideas, pero que se me alborotaba mucho. Entonces creo que el gran cambio que me permite estar también mucho más en paz y más en calma es haberme ordenado, tener una rutina mucho más estructurada, que es loco, porque viste, uno a veces la estructura la ve como... Ay, no seas acartonado, no se trata de eso. Y a veces en encontrar la estructura uno encuentra un orden que te permite como desarrollarte en las cosas que a uno más le interesan. Sí, darle forma, ¿no? Como armar cualquier proyecto, cualquier emprendimiento que después se transforma en una empresa y algo que crece requiere de mucha disciplina. Para mí la palabra disciplina, y tenía problemas de conducta en el colegio, digo, problemas de disciplina. La disciplina es hoy algo que para mí es como fundamental para poder darle forma y hacer que algo crezca, ¿no? Es como bastante clave. Cuando el resto opina distinto, ¿qué te hace sostener una decisión? Creo que está muy ligado a la intuición. Y esto tiene mucho que ver depende qué tan fuerte yo me sienta sobre lo que estamos hablando, ¿no? Hay cosas, me pasa todo el tiempo en el trabajo, en las que yo siento que la gente con la que trabajo sabe mucho más de mí en esos temas y me dejo llevar mucho por los que más saben y me gusta rodearme mucho de gente que sabe más que yo. Creo que ese es el secreto a todo. Totalmente. Y después hay ciertas cosas, como más de lo puntual de mi trabajo, en que yo siento que estoy muy convencida y eso muero con la mía. Y a veces me equivoco, muchas veces me equivoco, pero hay ciertas cosas en las que yo digo, no, en esto me voy a escuchar viste que la intuición es algo que se siente también en el cuerpo. Entonces, dependiendo qué, me relajo y confío mucho en un equipo y otras veces siento que voy con la mía aunque me equivoque. ¿Vos? No, creo que es tal cual como lo decís. Es fundamental rodearse de gente que sepa más que vos y que en esos momentos uno escucha más de lo que impone. Y hay ciertos momentos que no son quizás tantos, porque uno, o por lo menos no me pasa a mí, que estoy todo el día diciendo que no. Pero sí hay ciertos momentos donde
me pasa en reuniones gerenciales, por ahí que somos muchas personas y se arma una discusión, yo pongo mi punto de vista, se sigue discutiendo y la cosa no avanza, y en ese momento finalmente soy yo la que determina, no chicos, se va por acá. Entendí, te escuché, evalué y finalmente es esto. Y por supuesto me puedo equivocar, pero hay ciertos momentos donde la intuición, que no es una intuición volada por otro lado, también hay gente que piensa, bueno, sí, se mueve en función de la intuición. No, la intuición, a medida que pasan los años, digo, es cada vez tiene más fundamentos, ¿no? Tal cual, y uno la va nutriendo esa intuición con las horas diarias. Total. Deluxe, el nuevo programa de beneficios de Patio Bullrich. Carga tus facturas en APA, suma puntos y accede a beneficios exclusivos. ¿En qué momento dejaste de necesitar que alguien valide lo que estabas haciendo? A ver, si tengo que hablar de Cata persona, es una respuesta y en lo que hace a lo laboral y a mi día a día, yo valido todo el tiempo lo que los otros piensan. O sea, en el sentido de cuando vos tenés una empresa, tenés locales, tenés equipos, pensar que vos tenés las respuestas a todo, me parece que es muy necio, no necesito validación. Por lo menos tener esa conversación, ese ejercicio donde escucho lo que pensás y por ahí después me quedo con mi punto de vista, pero valido mucho y todo el tiempo me parece que es importante. Después hay ciertas cosas que no. Pero en lo personal, cuando Blue Sheep empezó a tomar otra dimensión y Cata siendo cara de Blue Sheep y teniendo una voz propia que no era necesariamente asociada a Blue Sheep, te diría que hace 2 o 3 años, sobre todo cuando se trata de la identidad, de lo que yo muestro, de cómo me muestro en redes sociales o de cómo me visto, hace rato que no necesito validación. En algún momento no es que necesitaba validación, pero me daba inseguridad lo que el otro fuera a pensar. Hoy estoy muchísimo más confiada en ese sentido, ¿viste? Como que hay ciertas veces que me he visto y digo, sé que a otros puede incomodarles cómo esté vestida, qué sé yo, pero yo estoy como sólida en eso. Esa validación ya no la busco. En lo laboral sí. ¿Vos? Buenísimo. No, yo creo que para mí todavía es una batalla a conquistar. O sea, yo creo que también vos tenés muchos más años de trayectoria que yo recién estoy dando mis primeros pasos en lo que hago. Entonces espero que eso venga con el tiempo, pero yo creo que busco un poco la validación. Pero siento que lo que sí he mejorado un montón es ser mucho más amable conmigo misma, ¿no? Como en tenerme paciencia cuando estoy haciendo cosas nuevas y al principio no me salen. No sé, creo que el poquito tiempo que llevo de haciendo lo que hago, me ha demostrado que que lo que al principio me llevaba mucho tiempo y me costaba, con el tiempo lo fui afinando y le fui encontrando el ritmo. Entonces, cuando hoy me meto en algo nuevo, intento tenerme paciencia y ser más buena conmigo mismo. Sí, darle tiempo, ¿no? Darle tiempo a eso que estás encarando y darte tiempo a vos en absorber eso que estás tratando de hacer. Tal cual. Pero sí va a venir con los años. Clave. Nos llevamos 15 años, o sea, tenés mucho tiempo por delante y estás muy bien parada donde estás. Gracias. Mili, vos hiciste tu propia empresa, tu propio podcast, emprendiste. Contame vos un poquito, porque yo ya leí, pero quiero saber por ahí de tu mano cómo fue eso y cómo tu propia identidad sentís que se vuelca en lo que haces todos los días y viceversa. Bien. El podcast arranca hace 2 años. Yo hasta ese momento venía trabajando en producción. Había algo de poder hacer algo propio yo frente a cámara que me llamaba mucho la atención y creo que todos esos años que yo me dediqué a la producción, por más de que me encanta, y hoy sigo siendo también productora de mi propio producto, yo creo que me escondía mucho como detrás de cámara, ¿no? Y elegí una temática que para mí en ese momento era lo que me había dado muchas respuestas que yo estaba buscando, que es el desarrollo personal. Entonces dije, bueno, quiero empezar a hacer lo mismo. Y también fue una excusa como para estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Porque las temáticas que yo toco son a veces muy variadas, viene gente de distintas disciplinas, pero en esas conversaciones, más lo que yo estudio y las veces que vuelvo a ver la entrevista, creo que una parte valiosa para mí es que me nutro mucho y es una excusa para a veces hablar con gente que admiro. Y en cuanto a mi identidad, yo siento que soy un vehículo para contestar muchas dudas que todos tenemos
y que tal vez hay gente que las puede responder. Pero no me considero yo una gurú del bienestar, o digo, Claro. no intento bajar ningún tipo de línea. Simplemente para mí soy como un vehículo entre temas que creo que son interesantes, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida que tenemos, en que te pueden hacer sentir menos solo, entenderte mejor. Y intento traer a las personas que realmente saben y aprender de ellos también. Totalmente. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuál crees que fue como el core? ¿O cuál es el core de todo lo que haces y dónde está tu identidad también en eso? El core de la indumentaria que hago está puesto en la calidad y en el vestir mujeres que tienen corporalidades diferentes. En mirar mujeres probarse ropa encontré mucha fragilidad, mucha vulnerabilidad, observarlas, hacerlo y entender que había una enorme falla en el mercado respecto de los talles. Me llevó a querer vestirlas y a que se sintieran diferentes, porque no hay una mujer que tenga el mismo cuerpo que la otra. Yo siempre digo que la ropa de Blue Sheep vos te la probás y te la pones en el local, pero que después la identidad es la tuya, la impronta que vos le pusiste, ¿no? Ese es el core. Cata, y en este proceso, ¿por qué tomaste la decisión de estar en un shopping y por qué específicamente Patio? A ver, el crecimiento de la marca fue marcando esa necesidad. O sea, yo solo estaba en un showroom, después abrí otra tienda en Pilar. Crecimos en pandemia. Y llegó un punto en el que yo me pasé muchos años diciendo yo nunca voy a ir a un shopping. Y llegó un momento post pandemia que el patio se acercó. Y el patio fue el lugar donde yo viví mi adolescencia. Nos juntábamos con los chicos en el McDonald's de acá a la vuelta, veníamos acá, dábamos vueltas por el patio de comidas. Y cuando se acercó el patio, primero fue un mimo a lo personal. No podía creer que el patio Woolrich quisiera, como que Blue Sheep llegó a estar a la altura del patio Woolrich. Creo que no fue una casualidad que fuera el patio. Sigo sosteniendo que fue el mejor lugar al que podría haber venido, porque el que estén las marcas internacionales que deciden estar en el país, que estén en Patio Woolrich y que Blue Sheep sea parte de esa selección de marcas, indica que el trabajo que yo hago en la calidad nos posiciona como una marca de calidad argentina, y eso es un enorme orgullo. Y además la llegada a Patio definitivamente te valida en el mercado. O sea, cuando vos entras en shoppings como el Patio, hay gente del interior que empieza a mirarte, primero, que no te conocía, hay extranjeros que empiezan a mirarte, y quienes te compraban en un showroom te miran desde otro lugar. Llegaste a Patio. Tal cual. ¿Viste? Es como que hay miles de razones por las cuales Patio es una elección para nosotros y que definitivamente no fue un error. Y si me pudieras decir, ¿qué es Patio para vos? ¿Qué representa para vos Patio? Patio es volver a mi adolescencia. O sea, yo viví mi adolescencia en la casa de una amiga acá en Recoleta, y cuando empezamos a tener juntadas con chicos, eran en el Patio Woolrich. Todo ocurría acá, nuestros papás nos dejaban en la puerta, subíamos la escalera mecánica, íbamos al patio de comidas, el chico que te gustaba estaba pidiendo una hamburguesa, vos dabas la vuelta, hablabas con tu amiga y volvías al patio de comidas. De verdad fue como circular los 3 pisos del patio, mirando para arriba y para abajo y para el costado a ver si había venido el chico que te gustaba o no. Fueron risas, fueron encuentros y fueron amistades que gestamos, que todavía muchas de esas amistades las sigo teniendo, ¿no? Fueron amistades de la adolescencia. Así que cuando el patio me convoca a Blue Sheep para ser parte, realmente conecté directamente con esa situación, y fue una enorme emoción, un orgullo, porque mucha gente cuando hablan de las empresas que hicieron, dicen, bueno, mi sueño desde los 13 años, no, yo nunca hubiera soñado, cuando venía acá a los 13 años y me juntaba con chicos y con mis amigas, nunca hubiera soñado que Blue Sheep podía ser una de esas marcas que formaban parte de este espacio, ¿no? Así que fue pura emoción y orgullo también, por supuesto. No, la verdad es que es un orgullo, como algo que te trae tantos recuerdos de tu adolescencia, y poder verlo manifestado acá, algo que vos creaste, que vos hiciste, que vos pensaste, es increíble. ¿Qué parte de tu trabajo la gente romantiza y en realidad no es así? A veces lo que pasa es que hay mucho trabajo por detrás que no se ve. Digo, desde el minuto que uno ve una entrevista, tal vez siente que nosotras dos nos sentamos, charlamos, y que fue esa hora de tu vida.
y en realidad hay muchísima investigación previa, hay una curación de los temas, hay mucha postproducción, tanto como para YouTube, para Spotify, que son las plataformas en las que yo más me muevo. Digo, hay 1000 cosas que estamos probando todo el tiempo, desde títulos, portadas, como hay todo un trabajo que tal vez es el que, cuando mucha gente dice, ay, quiero tener un podcast o quiero hacer entrevistas, la entrevista al final es como si fuera la puntita del iceberg y después hay un trabajo enorme detrás. No sé si esa es una buena respuesta, no sé qué se romantiza. Creo que, mira, el año pasado tuve la oportunidad de ir a premios que siempre vi desde la televisión en mi casa. Y creo que tal vez eso está un poquito romantizado. Como que uno se imagina que es una gran fiesta y todo el mundo está de fiesta y todo. Y en realidad la gente va a ir a trabajar y me imagino que eso un poquito. ¿Qué pensás que romantizan de la exposición que vos pasás a tener una vez que tu proyecto sigue adelante? Lo que pasa es que yo siento que no, digo, por más de que el podcast hoy está en un muy buen camino y estoy muy contenta con lo que he hecho en 2 años, siento que es más conocido el podcast que yo. Como no creo que no soy una persona que sale a la calle y me van a frenar o críticas como no las vivo. Obviamente el podcast tiene gente que le gusta y gente que no le gusta, pero esa parte no me afecta tanto. Como que creo que no soy una persona famosa que vos decís, me tuve que afrontar cosas de la exposición. No todavía, por lo menos. Claro, perfecto. ¿Vos? Perfecto. No es que yo necesariamente esté muy expuesta, estoy más expuesta de lo que estaba hace un tiempo, pero la gente piensa, y me pasa con las mamás del colegio de mis hijas, que piensan que estás o de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, y en realidad ese es un fragmento mínimo de tu tiempo, todo el resto del tiempo estás trabajando. Y de la romantización de lo que es el rubro de indumentaria, te diría que hay más romantización que realidad, contrario a lo que por ahí vos decís. Me dedico a la moda, a lo fashion, a la ropa. Es un tema que muchas veces se frivoliza por un lado, pero que muchas veces lo hablo con mi equipo, sobre todo con mi equipo de diseño, donde muchas veces estamos cargando rollos de tela. Por más que crezcas, hay ciertas cosas que seguís haciendo. Vas a un shooting de fotos y estás que el catering, que la ropa, que el perchero, que el banco, que el fondo. Bueno, igual que un poco todo esto que ocurrió acá, para que las cosas se vean como se ven, el trabajo, y es lo que decías vos también, la postproducción, la preproducción, el estudiar antes, el armar una colección, tiene muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísimo sacrificio, muchísimos inconvenientes que atravesás a lo largo del proceso y que muchas veces la gente lo único que ve es la foto de campaña. ¿Qué buscas que le pase a alguien que entra a tu universo, ya sea con un contenido o una prenda? Busco que movilice o que toque alguna fibra que te haga plantearte lo que estás viendo. Cuando muestro procesos, por ejemplo, hace poco subí un video visitando una fábrica argentina que tiene una maquinaria aparatizada espectacular y subí todo eso, estaba ahí y le digo, no, esperen, chicos, déjenme filmar esto y el chico que operaba la máquina me empezó a mostrar y subo eso y ese es el tipo de contenido con la cual la gente se involucra. Quiero saber más, contámelo, gracias por compartirlo. Cuando vos mostrás la parte industrial o mostrás un proceso de teñido o mostrás un proceso de estampación, me pasó también estando ahora en India hace poquito que mostré todo el proceso de block printing, que es algo súper artesanal y la gente estaba copada. Yo siento que con ese tipo de contenido movilizás, das a pensar, reflexionar, das la posibilidad de que el otro reflexione y también herramientas para decir, che, soy diseñador, podría mirar por acá. Son puentes, un poco lo que decías vos antes con lo que son tus entrevistas, ¿no? Totalmente. Sos puente de algo que tenés acceso a ver o a escuchar y que sabés que al otro le impacta de manera positiva. Yo busco eso. ¿Vos? Me encanta esa respuesta. Yo creo que el sentimiento que más me gusta cuando alguien me escribe porque escuchó algún episodio es como me sentí acompañada y me sentí menos solo. Creo que estamos en un momento donde hay mucho como repliegue a uno mismo y donde estamos a veces muy ensimismados en nuestra propia cosa. Y obviamente, no sé, las redes sociales, la tecnología nos han traído cosas maravillosas, pero también a veces siento que nos dejan sintiéndonos como un poco aislados. Y
Y creo que cuando alguien me escribe diciéndome que se siente acompañado por el podcast y que el podcast se transformó tal vez en una compañía o en algo a lo que van a buscar cuando necesitan sentirse no solos en sus propios problemas, eso me da mucha satisfacción y orgullo. Totalmente. Creo que sobre todo en las redes sociales hoy, cuando uno recibe del otro feedback, ¿no? Me acompañó, me sirvió, che, esta idea no se me había ocurrido. Es como una palmadita que decís, che, viste, las redes sociales no son solamente esto que se ve, ¿no? Tal como cual. que hay mucha soledad y creo que yo también encuentro compañía, por ahí parece tonto decirlo, pero también encuentro compañía en esa respuesta. No es solamente que vos estés 100%. acompañándolos con tus episodios, sino que quizás vos también sentís que no estás sola. Totalmente, y me pasa que yo como usuaria, yo consumo mucho y consumo de todo, consumo mucho desarrollo personal, pero también yo tengo programas de entretenimientos que escucho y que voy porque me ponen de buen humor y porque siento que son mis amigos, y a veces el que me llegue un mensaje diciendo que a alguien le pasó lo mismo con lo que yo hice, es Sí, mejor mensaje. Estrellita. Total. En este episodio nos acompañan Azucena en el mobiliario y Jenny con su selección de libros. Encontralos en el nivel 1 de Patio Bullrich. ¿Qué te motiva actualmente? Está muy relacionado con la respuesta anterior que te estaba contando. Como yo creo que cuando empecé esto, no lo quiero llamar un proyecto de vanidad, pero viste que yo quería como estar frente a la cámara y quería tener un podcast y que le vaya bien. Y de verdad, cuando fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta como que los mensajes que me llegaban eran estos, como, no sé, estoy pasando un duelo y tu podcast se volvió mi gran ayuda, o acabo de pasar una ruptura, o a veces me siento muy sola. Y cuando me empecé a dar cuenta que ese era el propósito real, para mí cambió mucho la mentalidad. Y de verdad lo digo como... Creo que fui encontrando el propósito de lo que hago. No lo sabía al principio y estaba mucho más ligado a algo de yo querer tener algo y que le vaya bien. Y en ese proceso lo fui transformando y hoy lo que más me motiva es poder sentir que aporto algo. Claro. ¿Vos, en tu caso? Blueship está empezando a producir parte de la colección en Asia, que lo charlábamos hace un ratito. Y hay algo de cata profesional en esos viajes. Tiene que ver por ahí con mi trayectoria. Yo trabajé muchos años para una marca americana, viajando por el mundo, viajaba principalmente a Asia, y nunca pensé que iba a volver a Asia de la mano de mi marca. Y hay algo mío, muy, muy personal, que se empieza como a desligar de Blueship. O sea, voy por Blueship, pero hay algo que tiene que ver con Cata Mujer, que va siendo dueña de esta empresa, con una carga importante arriba, porque tengo que hacer una colección básicamente con todos proveedores nuevos. Estoy conociendo muchísimos proveedores, pero ¿qué es lo que me motiva hoy? Ver todo lo que se puede hacer estando allá, y también el desafío de que eso resulte, ¿no? Como que tengo la responsabilidad de que esa colección salga adelante, de que llegue en tiempo y forma. Eso me remotiva. Sí, como ¿qué nace en esta cata y este nuevo espacio que te estás dando de creatividad y de tiempo con vos y con tu proyecto? Totalmente, es un poco eso que hablábamos antes, ¿no? Una de las preguntas decía si miedo al fracaso o a no moverse. Perfectamente puedo fracasar en todo eso, pero la adrenalina que siento de estar ahí como al borde del salto y de ver qué pasa cuando salto, es como que es un motor. Cata, ¿hoy te sentís más cerca de lo que imaginabas cuando empezaste o en un lugar que jamás hubieses planeado? Todo lo que me ha pasado con Blueship nunca lo imaginé. Cuando arranqué no era un proyecto que yo estaba arrancando con un business plan y con grandes objetivos. Yo solo quería hacer prendas tejidas para cierto tipo de personas. Al poco tiempo me quedé sin stock, después de vuelta me quedé sin stock, después me empezaron a pedir cosas. Cada paso que se fue dando, cada showroom que tuve, cada local, fue un paso inesperado. Creo que no tengo límite en el sentido de que pienso que, bueno, que si ocurrió así en cada una de las etapas, ¿por qué no va a seguir ocurriendo? Y creo que esa seguridad como de confiar en los procesos y confiar en que las cosas se van dando es la mejor manera de moverse por el mundo y también de poder disfrutar todo lo que uno va haciendo, no siempre esperando un
un resultado, ¿no? Me pasa que me remonto a cuando era chica y tal vez no tenía tan claro qué era lo que quería, pero siempre tuve planes muy grandes. Y siento que de a poquito voy encontrando como algo que es mío, que me da propósito, que lo disfruto, que voy viendo cómo yo me siento más cómoda en eso, cómo va progresando de a poco. Tal vez si me preguntas hace 5 años atrás, estaba como más desesperada, ¿no? De cómo voy a lograr las cosas que siempre soñé. Y hoy estoy como con una tranquilidad de, bueno, pasito a pasito, ¿no? Como sin prisa, pero sin pausa, encontrando mi vocación y cuando uno es constante y le mete muchas horas y es obsesivo con lo que hace, que me doy cuenta que vos sos muy así, también creo que las cosas empiezan a suceder. Si tuvieras que aplicarlo a tu podcast, ¿cuál es tu sueño respecto, ¿no? de la fórmula? ¿Cuál sería como ese pico? Sí, y tiene que llegué? ver con... ¿Sabes qué? Yo creo que nunca hay un llegue, porque Por eso. la gente que llega a lugares que yo digo llegaron, para mí Siguen. siempre quieren más, ¿no? Sí. Y siempre siguen, porque si no, se retirarían todos los buenos. Pero creo que si hoy me lo preguntás con ojos de hoy 2026, te diría poder que el podcast penetre en muchos más países, en más gente. Hoy todavía es algo como muy más de nicho, poder llegarle a más personas y en ese proceso tal vez dar mi pequeño aporte y grano de arena. Total, está bueno. ¿El tuyo? También creo que es llegar a más mujeres, llegar a más países, plantear Latinoamérica como escenario posible. Lo veo que es algo que puede suceder porque creo que Blue Jeep es una marca con propósito y donde un montón de mujeres han encontrado un espacio que no encontraban en otras marcas. Quiero creer que esta idea de seguir viajando y de hablar de lo que hablo también evoluciona y se vuelve algo que les sirve a otros. Así que seguir trabajando sobre uno mismo para incomodarse y estar dispuesto a tomar nuevos terrenos. Cata, me encantó esta conversación. Sí, a mí también. De verdad siento que te conocí más en profundidad, conocía tus diseños, conocía tu marca, pero me alegra mucho haber tenido este rato para conocerte más a vos y te felicito por todo lo que haces. Bueno, para mí también fue un placer. Siempre es lindo hacerse un rato para poder charlar. Que tengas estas preguntas disparadoras creo que sirven un montón para forjar ciertas cosas que a veces por ahí no salen de inicio, pero nosotras ya estábamos charlando como locas antes de empezar. No solo te felicito por lo que has logrado, sino también... con esta diferencia de edad que tenemos, hay ciertas cosas que veo en vos que yo supe tener en el pasado, así que te deseo que sigas evolucionando y que cuando llegues a mi edad puedas mirar para atrás y puedas sentir orgullo de todo lo que has gestado y lo que estás gestando. Gracias, Cata, un placer. Gracias, Patio, por esta invitación. Y los invitamos a seguir escuchando Patio Talks y no se pierdan el próximo episodio.